Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar leyendo y explicando otros dos capítulos del profeta mayor Jeremías. Nos habíamos quedado en el capítulo número 32 y bueno, pues vamos a continuar escuchando las profecías del profeta Jeremías. El Señor habló a Jeremías en el año 10 del reinado de Sedequías en Judá, que era el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Por aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia estaba atacando a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba encerrado en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías lo había mandado arrestar, porque Jeremías había dicho: el Señor dice, voy a hacer que esta ciudad caiga en poder del rey de Babilonia. Y el rey Sedequías no escapará de los caldeos, sino que caerá en poder del rey de Babilonia y tendrá que presentarse ante él. Nabucodonosor se llevará a Sedequías a Babilonia, donde se quedará hasta que yo me vuelva a ocupar de él. Aunque ustedes peleen contra los caldeos, no tendrán éxito. Yo el Señor lo afirmo. Y dijo Jeremías: el Señor se dirigió a mí y me dijo: mira, tu primo Hanamel, el hijo de tu tío Salum, va a venir a proponerte que le compres un terreno que tiene en Anatot, pues tú tienes el derecho de comprarlo, por ser el pariente más cercano. Tal como el Señor me lo dijo, mi primo Hanamel vino a verme al patio de la guardia y me pidió que le comprara el campo que tenía en Anatot, en territorio de la tribu de Benjamín, porque yo tenía el derecho de comprarlo y quedarme con él, por ser el pariente más cercano. Al darme cuenta de que aquello era una orden del Señor, le compré el campo a mi primo, Hanamel. Le entregué 17 monedas de plata, que fue el precio convenido, y puse el contrato por escrito, sellado y firmado por los testigos. Luego, tomé 2 copias del contrato, una sellada y con las condiciones de compra y otra abierta, y se la di a Baruch, hijo de Nerías y nieto de Maasaías, delante de mi primo Hanamel, de los testigos que habían firmado el contrato y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Delante de ellos dije a Baruch: el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: toma las 2 copias de este contrato, la sellada y la abierta, y guárdalas en una vasija de barro, para que se conserve mucho tiempo. Pues el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: en esta tierra volverán a comprarse casas, campos y viñedos. Después de darle el contrato de compra a Baruch, hijo de Nerías, dirigí al Señor esta oración: tú, Señor, con gran despliegue de poder creaste el cielo y la tierra. Nada hay imposible para ti. Tú muestras tu amor por 1000 generaciones, pero también castigas a los hombres por los pecados de sus padres. Oh Dios grande y poderoso, tu nombre es Señor Todopoderoso. Tú eres grandioso en tus planes y poderoso en tus obras. Tú ves todo lo que hacen los hombres y das a cada uno lo que merecen sus acciones. Tú hiciste milagros y señales en Egipto, y aún hoy lo sigues haciendo tanto en Israel como entre los hombres, de manera que tu nombre se ha hecho famoso. Tú, con gran despliegue de poder, sacaste de Egipto a tu pueblo de Israel, haciendo milagros y señales y llenando de terror a todos. Le diste a Israel esta tierra, en que la leche y la miel corren como el agua, según lo habías prometido a sus antepasados. Pero cuando ellos entraron en el país y tomaron posesión de él, no te obedecieron, ni siguieron las instrucciones que les diste, ni hicieron nada de lo que les ordenaste. Por eso les enviaste toda esta calamidad. Ahora los caldeos han levantado rampas para atacar la ciudad, y la guerra, el hambre y la peste van a hacer que la ciudad caiga en manos de los atacantes. Señor, ya ves que se está cumpliendo lo que dijiste, y sin embargo, Señor, tú me ordenaste que comprara y pagara aquel terreno en presencia de testigos, aunque la ciudad va a caer en manos de los caldeos.
Entonces el Señor respondió a Jeremías: Yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente, nada hay imposible para mí. Así pues, yo te digo, voy a hacer que esta ciudad caiga en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de los caldeos. Los caldeos que están atacando la ciudad entrarán en ella y le prenderán fuego. La quemarán junto con las casas en cuyas azoteas, para ofenderme, se quemaba incienso de Abal, y se ofrecía vino a dioses extraños. Desde el principio el pueblo de Israel y el pueblo de Judá han hecho siempre lo que me desagrada. Los israelitas no han dejado de ofenderme con ídolos que ellos mismos se hicieron. Yo el Señor lo afirmo. Y esta ciudad, desde el día en que empezó a construirse hasta este día, no ha hecho más que provocar mi ira y mi enojo. Por eso voy a hacerla desaparecer. Por todo lo que me han ofendido con sus malas acciones, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, los mismos que sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes, sus profetas y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén. Me han dado la espalda, no la cara. Y aunque en ningún momento he dejado de instruirlos, no me han hecho caso ni han querido recibir corrección. Hasta han llegado a profanar el templo consagrado a mí, poniendo ahí sus ídolos detestables. También construyeron altares a Baal en el valle de Hinnom para quemar sus hijos y sus hijas en sacrificio a Moloc, y así hacer pecar a Judá, cosa detestable que yo no les ordené y que ni siquiera pasó por mi mente. Yo, el Señor, el Dios de Israel, digo acerca de esta ciudad que tú dices que va a caer en poder el rey de Babilonia por causa de la guerra, el hambre y la peste. Voy a reunir a sus ciudadanos de entre todos los países por donde los dispersé cuando me llené de enojo, ira, furor terrible, y los haré volver a este lugar para que en él vivan tranquilos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que solo tenga voluntad y determinación en honrarme toda su vida para su propio bien y el de sus descendientes. Haré con ellos un pacto eterno. Me comprometeré a no dejar nunca de hacerles el bien, y les llenaré del deseo de honrarme y de no apartarse nunca de mí. Yo me alegraré de hacerles el bien y de todo corazón y con toda sinceridad los haré habitar en este país. El Señor añadió: Así como envié esta calamidad tan grande a este pueblo, también le enviaré todos los bienes que le he prometido. Y en este país que dices que va a quedar desierto sin hombres ni animales, y que va a caer en poder de los caldeos, se volverán a comprar terrenos. Se comprarán y se harán los contratos por escrito, con sello y firma de los testigos. Esto será en el territorio de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, tanto en la región montañosa como en la llanura, y en las ciudades de Negev, porque yo haré que cambie su suerte, yo el Señor lo afirmo. Capítulo 33. Mientras Jeremías todavía estaba preso en el patio de la guardia, el Señor se dirigió a él de nuevo y le dijo: Yo el Señor, que hice la tierra, la formé y la coloqué firmemente en su sitio, te digo: llámame y te responderé, y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Yo el Señor, el Dios de Israel, tengo un mensaje acerca de las casas de Jerusalén y de las casas de los reyes de Judá que van a ser derribadas. El salir a pelear con espadas contra los caldeos que levantan rampas para atacar la ciudad solo servirá para llenarla de cadáveres. Yo en mi terrible ira los haré morir, porque he apartado mi rostro de esta ciudad a causa de muchas maldades que han cometido. Pero los curaré, les daré la salud y haré que con honra disfruten su paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá e Israel y los reconstruiré para que vuelvan a ser como el principio. Los purificaré de todos los pecados que cometieron contra mí. Les perdonaré todas las maldades que cometieron y con las que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí un motivo de alegría, honor y gloria ante todas las naciones de la tierra. Cuando ellas oigan hablar de todos los beneficios que voy a traer sobre los habitantes de Jerusalén y de toda la prosperidad que le voy a dar, también temblarán de miedo. El Señor dice: ustedes dicen que este lugar está desierto y que no hay en él hombres ni animales, que las calles de Jerusalén y las ciudades de Judá están vacías, y que nadie, ni hombres ni animales, viven ahí. Pues bien, aquí se volverán a oír los cantos de fiesta y de alegría, y los cantos de los novios, y se oirá decir: den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno, y traer al templo ofrendas de gratitud. Sí, yo cambiaré la suerte de este país
para que vuelvan a ser como al principio. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor Todopoderoso dice, en este país, que ahora está desierto, sin hombres ni animales, y en todas sus ciudades volverá a haber pastos donde los pastores lleven sus rebaños, tanto en las ciudades de la región montañosa como en las de la llanura, y en las del Negev, y del territorio de Benjamín, y en los alrededores de Jerusalén, y en las demás ciudades de Judá. Se volverá a ver a los pastores contando sus ovejas. Yo, el Señor, lo digo. El Señor afirma, llegará el día en que cumpliré las promesas de bendición que hice al pueblo de Judá. Cuando llegue ese tiempo y ese día, haré que David tenga un descendiente legítimo, que establezca y establecerá la justicia y la rectitud en el país. En aquel tiempo Judá estará a salvo y Jerusalén vivirá segura. Este es el nombre con que lo llamarán. El Señor es nuestra victoria. Yo, el Señor, digo, nunca faltará un descendiente de David que ocupe el trono de Israel. Ni faltarán jamás sacerdotes descendientes de Leví que todos los días me ofrezcan holocaustos, quemen ofrendas de cereales en mi honor y me dediquen otros sacrificios. El Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, yo, el Señor, digo, es imposible que deje de cumplirse el pacto que he hecho con el día, con la noche, de manera que el día y la noche dejen de llegar a su debido tiempo. Del mismo modo, es imposible que deje de cumplirse mi pacto con mi siervo David, y que deje de haber un descendiente suyo que reine en su trono, o que deje de cumplirse mi pacto con mis ministros los sacerdotes descendientes de David. Y a los descendientes de mi siervo David, y a los ministros, los descendientes de Leví, los haré tan numerosos como las estrellas del cielo, y los granos de arena del mar, que nadie puede contar. El Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, ¿no has notado que la gente dice que he rechazado a las dos familias que yo mismo había escogido, a Israel y Judá? Por eso miran con desprecio a mi pueblo, y ya ni lo consideran una nación. Pues yo, el Señor, digo, yo, que he hecho un pacto con el día y con la noche, y que he fijado las leyes que gobiernan el cielo y la tierra, jamás rechazaré a los descendientes de Jacob y de David, mi siervo, ni dejaré de sacar de entre ellos a quienes gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, porque yo tendré compasión de ellos y haré que cambie su suerte. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues acabamos de escuchar 2 capítulos en los que nos estamos dando cuenta la redacción que tenemos y la información que se nos está proporcionando con respecto a la situación del pueblo de Israel. No lo explica, no lo detalla, no lo vuelve a explicar, capítulo por capítulo nos lo está confirmando, que el rey Nabucodonosor va a entrar a la ciudad y la va a destruir. Y todo por permiso y autorización de nuestro Padre Dios. Pero también nos menciona que todo esto pues es precisamente por su mala conducta. Y lo peor que hicieron fue ser idólatras. Sí, empezaron a idolatrar a un dios Baal, ¿eh? Y no solo eso, sino que quemaban a sus hijos y a sus hijas en nombre del dios Moloch. Es increíble, pero pues así es. Y todo eso, pues, nuestro Padre Dios le fue detestable. Y a toda acción, pues, vino una reacción, y la reacción fue su castigo. Su castigo al pueblo israelita porque no había cumplido. Y se hace el recuerdo de que nuestro Padre Dios los había ayudado milenariamente y refleja o recuerda el hecho de que fueron liberados del país de Egipto en la época de Moisés, cuando Dios lo escoge para que Moisés libere a todo el pueblo. Miles de seres humanos, miles de hebreos salieron de Egipto. Duraron ahí 400 años, aunque al principio pues no eran esclavos. Pero ya al final se esclavizaron por muchas razones. Claro, la Sagrada Escritura nos informa de una manera muy pequeña que fueron esclavizados porque los egipcios los vieron de mal
término al darse cuenta que tenían mucha familia y los egipcios tenían menos familia. Por ejemplo, un egipcio podría tener 2 hijos y la pareja de un hebreo tenía 6 o 8, o sea, más del 100%. Esa era una de tantas, ¿sí?, de tantas situaciones por las cuales los egipcios, pero también los hebreos cometieron muchos errores. Empezaron a embarrunarse, a acostumbrarse, a adoptar las costumbres inadecuadas, las creencias vanas. En vez de que los hebreos convirtieran a los egipcios, le dieran a conocer que solamente hay un solo Dios verdadero. No, al revés. Los egipcios los envolvieron con sus conductas pecaminosas. Ese es otro. Pero bueno, no vamos a explicar todos esos puntos y detalles porque no es el tema. El tema es de que Dios los había sacado de esa esclavitud. Y muchas veces los estuvo ayudando. Acuérdense que les dio de comer 40 años el manú. No se llama manú, es la forma de decir ¿qué es esto? En el idioma hebreo, manú. ¿Qué es esto? Y caía como migajón del cielo. 40 años. No una semana, ni 2, ni un mes. 40 años. Y bajaban las codornices a comerse ese tipo migajón, por decirlo de así. Y entonces comían ese manú. ¿Qué es esto? Comían eso y las codornices también. Y nos dice que pues no podían guardar el alimento de un día para otro porque se echaba a perder. Todos los días tenían que recoger. El único día que podían recoger doble era el viernes para el sábado. El sábado no tenían que ir a recoger. Y ese día no se echaba a perder ese alimento que caía del cielo. Bueno, pero tampoco voy a explicar eso, porque ese es otro tema que ya lo tenemos por ahí. Lo pueden ustedes buscar, ¿sí? Y lo que quiero que se den cuenta es que nuestro Padre Dios había escogido al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Le había prometido a Abraham, hizo con Abraham un pacto y le dijo que iba a tener una descendencia muy grande, como las estrellas del cielo, que no se iban a poder contar. Y vemos cómo Abraham pues tuvo un hijo. Primero al hijo que tuvo con una sirvienta egipcia, se llamaba Agar, esta señora. Su hijo se llamó Ismael, y después pues lo desheredó Abraham, ¿verdad? Lo corrió de su vida por causa de que Sara pues, se sentía incómoda de tener a Agar ahí y al hijo de Agar, porque se sentía Agar que ya era la ama y señora, y sentía mal Sara, por eso pues la despide a Abraham. Y Abraham tiene otro hijo, Isaac. Y bueno, Isaac tiene a su hijo, tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob pues le cambian el nombre, nuestro Padre Dios le dice que se va a llamar Israel. Y Jacob pues, tiene 12 hijos con 4 mujeres, 2 hermanas, ¿sí? Bueno, esa es otra historia. Pero a lo que voy es de que nuestro Padre Dios siempre les estuvo ayudando. Durante muchos años, sin contar las veces que los ayudaba para que triunfaran en las batallas en contra de sus enemigos. Y llega el momento en que están ahí y se vuelven idólatras, o sea, se olvidan de todo eso, de todo lo que Dios ayudó a sus antepasados. Y esto los culmina. Por eso el Señor aquí nos explica, ¿sí?, por medio del profeta Jeremías, y le hace ver al pueblo de Israel pues, que va a ser destruido. Y Jeremías lo detienen, lo encierran en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías lo había mandado a arrestar
¿sí? Todo porque había hablado en nombre de nuestro Padre Dios de lo que le iba a pasar al pueblo israelita. Pero bueno, después nos pone un ejemplo aquí de que el Señor le dice a Jeremías que le compre el terreno a su primo. Dirán ustedes, ¿esto qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver, porque esa es la forma en que cuando se restablezca Israel va a haber nuevos dueños, va a haber nuevos contratos, va a haber nuevas gentes. Sí, 70 años estuvieron secuestrados. Después de 70 años, pues regresan otra vez a Jerusalén. Y Dios los ayuda para que sean prósperos, que es la promesa al futuro que Dios el Señor le dice a los israelitas. ¿Por qué? Porque va a caer el poder del rey de Babilonia. Por causa de la guerra, el hambre y la peste, los 3 jinetes del Apocalipsis. Y pues nos falta ahí mencionar la muerte, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos aquí, y vemos la oración que hace Jeremías a nuestro Padre Dios, ¿sí? Vemos también la información que Jeremías nos hace ver, que su secretario, el profeta Baruch, le da el contrato para que lo guarde en una olla de barro y pueda durar mucho tiempo ese contrato. Hay que cuidarlo. Bueno, son datos históricos que podemos nosotros obtener ya con más calma, ¿no? Muy claramente en el versículo 42 dice nuestro Padre Dios, el Señor, de este capítulo 32. Capítulo 32, versículo 42. El Señor añadió: así como envié esta calamidad tan grande a este pueblo, también les enviaré todos los bienes que les he prometido. O sea que su castigo tenía bien merecido, pero nuestro Padre Dios, ¿sí?, les da también una bendición después de haber recibido su castigo. Pues solitos ellos se castigaron. A toda acción viene una reacción. Entonces, si tú te alejas de Dios, pues te va a ir mal. Si estás con Dios, te va a ir bien. Si tú reniegas de Dios, pues después vas a recibir, ¿sí?, tu castigo. Y no es de que el Señor te esté castigando por eso, sino que solito tú te castigas. Te caen las cosas. Como dice vulgarmente, te cae la losa, ¿sí? Y nos sigue diciendo en el capítulo número 33, ¿sí? Cuando todavía estaba preso Jeremías, se dirige nuestro Padre Dios y le dice: yo, el Señor, que hice la tierra, la formé y la coloqué firmemente en su sitio, te digo, llámame y te responderé y te anunciaré las grandes cosas misteriosas que tú ignoras. Le dice a Jeremías, ¿no? Constantemente nuestro Padre Dios está dirigiendo a Jeremías para darle comunicación. Y esto es algo importante para que tengamos nosotros presente de que nuestro Padre Dios habla con nosotros, nos comunica a nosotros, siempre y cuando también nosotros estemos comunicados con Él, ¿verdad? Porque si nosotros estamos lejos de Él y no queremos hablar con Él, pues nosotros mismos ponemos una pared para que esto no suceda. Y bueno, pues le empieza ya a dar una explicación de cómo va a salir adelante el pueblo de Israel una vez más en su lugar de origen, y que Dios lo va a ayudar. Yo, el Señor, el Dios de Israel, tengo un mensaje acerca de las casas de Jerusalén y de las casas de los reyes de Judá, que van a ser derribadas. El salir a pelear con espadas contra los caldeos que levantan rampas para atacar la ciudad solo servirá para llenarlas de muertos. Así que de nada servía que se defendieran, ¿verdad? ¿Sí? Los purificaré de todos los pecados que cometieron, dice nuestro Padre Dios en el versículo 8 del capítulo 33. Los purificaré de todos los pecados que cometieron contra mí, les perdonaré todas las maldades que cometieron y con las que se rebelaron contra mí. Y que quede muy claro que nuestro Padre Dios, pues en realidad nosotros no lo lastimamos, no lo ofendemos, no lo dañamos, porque Él es el Todopoderoso. Pero a toda acción viene una reacción. Y si nosotros tenemos una acción negativa y en contra de nuestro Padre Dios, pues lógico que vamos a recibir, sembramos cosas negativas, pues vamos a recibir cosechas negativas, ¿sí? Y todo sirve para que aprendas, para que te des cuenta de que has cometido un grave error, el haberte alejado de nuestro Padre Dios y el de haber estado ofendiéndolo, que en realidad pues no lo ofendemos, pero es una acción de ofensa.
¿Sí? Pues imagínate, estarle pidiendo a otros dioses que ni son dioses, ¿no? Son hechos por manos humanas, y en eso estás sacrificando y quemando a tus hijos y tus hijas en honor a Moloch, un dios profano. Pues eso está grave, ¿no? Porque nuestro Padre dice, pues ¿qué les pasa, no? Yo soy el creador de todos ustedes, el único Dios verdadero. ¿Y cómo es posible que tengas tú esa ironía de estar pensando que una piedra, que un metal, que un monumento es tu Dios? ¿Cómo me has cambiado tan sencillo y fácilmente, ¿no? Bueno. Pero llegará el día en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel, dice en el versículo 14 de este capítulo 33, va a llegar el día, ¿no? Cuando llegue ese tiempo, ese día haré que David tenga un descendiente legítimo. Esto está en el versículo 14 del capítulo 33. Y capítulo 15 dice, cuando llegue ese tiempo, haré que David tenga un descendiente. ¿Quién es descendiente del rey David? Pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, José era de la tribu de David, de la descendencia de Judá. Sí, también nuestra Santísima Madre. Un legítimo que establezca la justicia y la rectitud en el país. En aquel tiempo Judá estará a salvo y Jerusalén vivirá segura. ¿Sí? Pero cuando nace nuestro Señor Jesucristo en el año 70, otra vez, ya después de haber matado a nuestro Señor Jesucristo, en el año 70 es otra vez destruida la ciudad por los romanos, por un emperador Tito. ¿Sí? Destruye el templo. Bueno. 19, en el versículo 19 dice, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, yo el Señor digo, es imposible que deje de cumplirse el pacto que he hecho con el día y con la noche, de manera que el día y la noche dejen de llegar a su debido tiempo. Del mismo modo es imposible que deje de cumplirse mi pacto con mi siervo David, y que deje de haber un descendiente suyo que reine en su trono. ¿Sí? O que deje de cumplirse mi pacto con mis ministros, los sacerdotes descendientes de David. ¿Sí? Bueno. El Señor se dirige a Jeremías en el versículo 23 y le dice, ¿no has notado que la gente dice que he rechazado a las dos familias que yo mismo había escogido, a Israel y Judá? Por eso miran con desprecio a mi pueblo y ya no lo consideran mi nación. Pues yo, el Señor, digo, yo que he hecho un pacto con el día y con la noche, y que he fijado las leyes que gobiernan el cielo y la tierra, jamás rechazaré a los descendientes de Jacob y de David. Aquí nos menciona que nuestro Padre Dios tiene un pacto con el día y de la noche, de que nunca se va a acabar el día y nunca se va a acabar la noche. El día que se acabe el día y la noche, pues ya estamos destruidos. En aquel entonces, pues no se sabía lo que nosotros sabemos hoy. ¿Ah? Sí, ustedes ya tienen una consideración bastante amplia de lo que estamos hablando hoy en día, lo que es el día, es la luz solar, que el sol pues no se mueve, nosotros somos los que estamos dando vueltas alrededor del sol, ¿sí? Tenemos posiblemente 8 o 9 planetas en el sistema solar, y que en realidad pues estamos nosotros en una galaxia grandísima, pero que hay millones de galaxias, y cada una de las estrellas que vemos en un firmamento pues son soles en otras galaxias, y que alcanza su luz a brindarse hasta nuestro lugar, y que es infinito el universo, y todo es creación de nuestro Padre Dios, y que es imposible que seamos los únicos seres vivos, hijos de Dios, en un planeta, o en una galaxia, o en un sistema solar. Pues es imposible. Dios es el creador de todo. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar para que ustedes lo tengan presente. Espero que les haya servido esta lectura y esta pequeña explicación. Lo pueden ustedes seguir releyendo con más calma, ¿no? Y darse cuenta de cómo nuestro Padre Dios, la comunicación es muy importante. En este caso, la tiene con el profeta Jeremías. Que Dios te bendiga.